El silencio de la selva se rompe con un latido que vibra bajo la piel, como si la tierra misma susurrara que algo antiguo está a punto de despertar. En la penumbra, el crujir de ramas viejas y el eco distante de un tambor ritual hacen temblar el aire, y en ese temblor nace el miedo que alimenta a los dioses olvidados. Bienvenidos a este rincón, donde la historia y el terror se entrelazan. Hoy nos sumergimos en la América precolombina, cuando los imperios de los aztecas, los mayas y los incas dominaban selvas y montañas, y sus dioses exigían sangre y silencio. 3 de los relatos que escucharemos provienen de leyendas que han cruzado los siglos, y 2 son invenciones nacidas del mismo polvo sagrado, pero todas comparten la misma niebla densa, el mismo murmullo de los ríos y el temblor de los tambores sagrados. Imagina una noche de lluvia intensa sobre la ribera del gran río Amazonas. El agua golpea con fuerza contra la orilla, el olor a tierra húmeda se mezcla con el aroma a madera quemada del temazcal, el baño de vapor donde los chamanes invocan a los espíritus protectores. En esa ceremonia, los guerreros recitan cantos en lengua náhuatl, ofreciendo maíz y sangre para apaciguar al nahual, el ser que puede tomar forma de jaguar o de sombra. Un joven guerrero llamado Itzcoatl se sienta al borde del fuego, el sudor le recorre la frente mientras la niebla se eleva como dedos de humo. De repente, la superficie del río se vuelve negra como la obsidiana, y su reflejo se distorsiona. Los ojos del jaguar aparecen en la profundidad, brillando con una luz que parece devorar la luna. La voz del chamán le susurra que el nahual ha aceptado su ofrenda, pero también que ha tomado su forma. Itzcoatl siente cómo su cuerpo se vuelve pesado, cada latido suena como un tambor que se aproxima. El agua le llama por su nombre, pero su voz está cubierta de un rugido salvaje. En el instante en que intenta levantar la mano, una garra invisible lo aprieta la muñeca, y una corriente helada recorre su columna. El jaguar del espejo avanza, y con un salto que parte la superficie del agua, desaparece bajo la corriente, dejando tras de sí una espuma negra que se eleva como una sombra que respira. El guerrero cae al suelo, su corazón late con la fuerza de 1000 tambores, y en su pecho siente una presencia que se instala como una segunda piel. Cuando abre los ojos, la niebla se disipa y el río vuelve a su cauce tranquilo, pero el eco del rugido persiste, resonando en los árboles como un grito que no cesa. Itzcoatl, ahora marcado por la visión, se levanta con una cicatriz luminosa en la mano, una señal que los ancianos reconocerán como la marca del nahual que ahora vive dentro de él. ¿Qué opinas de este encuentro entre lo humano y lo bestial? Déjame tu comentario, quiero saber cómo imaginas esa transformación. Si la atmósfera te ha atrapado y el miedo aún vibra en tus huesos, no olvides darle like y suscribirte, porque lo que sigue es aún más oscuro y profundo. El temblor del tambor se desvanece y el eco de la corriente se funde con el crujido de las hojas, mientras la cámara se abre paso entre los senderos de piedra cubiertos de musgo. La noche se vuelve más densa, y una niebla espesa se arrastra desde la base de la montaña, ocultando los picos que se alzan como colmillos de un gigante dormido. Aquí en lo alto de los Andes los antiguos incas veneraban al gran serpiente emplumada, Amaru, cuyo aliento era el viento que susurra entre los picos, y cuya mirada podía perforar la carne de los hombres. Se cuenta que bajo la luna llena, los sacerdotes del templo de Coricancha realizaban una ofrenda de coca y sangre de llama en la cumbre sagrada, mientras cantaban al dios del sol, Inti, y a la diosa de la tierra, Pachamama. La llama de la ofrenda se elevaba como una columna de fuego que rasgaba la oscuridad, y el humo se enroscaba en los valles como serpientes invisibles. Aquella noche, un joven aprendiz llamado Kuntur, con la piel marcada por el jade de sus ancestros, se quedó al margen del círculo sagrado, temeroso de no ser digno de los dioses. El aire se volvió helado, y una sombra alargada se deslizó entre los muros de piedra, tan negra como la obsidiana recién pulida. Kuntur sintió un escalofrío recorrer su columna, como si cientos de dedos fríos lo rozaran. De pronto los ojos de Amarún se abrieron en la niebla, brillando con una luz verde esmeralda que parecía absorber la propia luna. La serpiente se deslizó silenciosa, sus escamas resonando como el tintineo de una milonga de metal, y susurró en la lengua quechua un nombre que Kuntur no había escuchado jamás: Yawar. El aprendiz, paralizado por el terror, escuchó cómo la voz del dios se mezclaba con el rugido del viento, y cómo cada palabra hacía temblar la tierra bajo sus pies. La sombra de Amaru se acercó, y con un movimiento rápido como el de una corriente de agua, envolvió a Kuntur en una corriente de energía que lo arrastró hacia el interior de la montaña. El sonido de los tambores se volvió un latido que retumbaba en su pecho, y la visión de la serpiente se volvió un torbellino de luces y sombras que se retorcía en su mente. Cuando la niebla se disipó, Kuntur emergió en una caverna iluminada por cristales que emitían una luz azulada, el aire olía a tierra mojada y a sangre fresca, y en la pared se proyectaba la silueta de la serpiente tallada en piedra. Allí el aprendiz comprendió que había sido elegido como portador del aliento de Amaru, un vínculo entre el mundo terrenal y el reino de los dioses. Sus manos, ahora cubiertas de escamas que brillaban con la luz del jade,
estaban marcadas con un símbolo que los ancianos reconocerían como la señal del guardián de la montaña. La historia de Kuntur se propagó entre los pueblos, y cada vez que la niebla descendía sobre los picos, los aldeanos encendían antorchas y murmuraban rezos, a Amaru temiendo despertar de nuevo la sombra que se oculta entre la niebla. ¿Te atreves a imaginar el crujido de la piedra bajo tus pies mientras la serpiente te observa desde la oscuridad? Déjame tu comentario y cuéntame qué sentirías si el aliento de Amaru te recorriera la piel. Si la atmósfera te sigue envolviendo, pulsa el like y mantente atento, porque la siguiente historia se adentrará en los secretos más profundos del cacao. El sonido del bosque se vuelve más denso, y el perfume dulce y amargo del cacao recién cosechado inunda el aire. En la selva tropical del actual territorio de los mayas, los sacerdotes del cacao llamados los Och realizaban rituales al amanecer, ofreciendo granos tostados a la diosa del cacao, Ixik, para garantizar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de sus pueblos. Se dice que en una noche sin luna, una mujer llamada Nicté, curandera de la aldea, descubrió una semilla negra como la noche misma, enterrada bajo la raíz de un árbol sagrado. Al tocarla, una vibración recorrió sus dedos, como el zumbido de una milonga de insectos que se eleva en la espesura. Nicté sintió un susurro que surgía de la semilla, una voz que le susurraba promesas de poder y conocimiento prohibido. La mujer, intrigada, llevó la semilla al altar de Ixix, donde los sacerdotes la examinaron bajo la luz de la antorcha, observando cómo la cáscara negra destellaba con un brillo rojo como la sangre. Decidieron, contra todo consejo, triturar la semilla y mezclarla con el cacao para crear una bebida que se decía podía abrir la puerta a los mundos invisibles. Al caer la madrugada, los Och recitaron cánticos en lengua maya, y el humo del fuego se elevó como espirales que parecían dedos de otro mundo. La mezcla burbujeó, y el aroma era una combinación de dulzura y podredumbre como la flor del ceibo marchita, bajo la lluvia. Cuando los sacerdotes bebieron la poción, sus ojos se nublaron y sus voces se transformaron en un susurro que resonaba en la selva, como el eco de los jaguares que acechan entre los troncos. Cada sorbo les mostraba visiones de serpientes de fuego que se deslizan entre los árboles y de sombras que se arrastran bajo la tierra, susurrando nombres olvidados. Nicté, al observar la transformación, sintió como su corazón latía con el ritmo de los tambores del inframundo, y una presión se formó en su pecho como si una mano invisible apretara su estómago. De pronto, una figura emergió de las sombras, una entidad alada cubierta de escamas negras, con ojos que brillaban como carbones encendidos. La criatura se presentó como el guardián del cacao maldito, un ser que había sido encerrado en la semilla hace siglos por los dioses, para evitar que el poder del cacao cayera en manos mortales. La entidad, con una voz que resonaba como el crujido de ramas bajo el peso de la lluvia, le reveló a Nicté que la bebida abriría una grieta entre los mundos, permitiendo que los espíritus hambrientos cruzaran al plano de los vivos. Cada vez que la gente de la aldea bebía la mezcla, una sombra se deslizaba bajo sus pies, susurrando promesas de riqueza y poder, pero también arrastrándolos hacia la locura. Nicté, horrorizada, intentó destruir la semilla, pero la criatura la atrapó con sus garras invisibles y la arrastró a la profundidad del bosque, donde la oscuridad se volvió más densa que el propio cacao. Los pocos que lograron escapar contaron que la noche se llenó de lamentos, y que el eco de sus voces se mezcló con el crujido de la selva, como un canto de despedida que nunca cesa. Desde entonces el pueblo evitó el cacao negro, y la historia de la semilla maldita se transmitió de generación en generación, como una advertencia de que el deseo de poder puede abrir puertas que nunca debieron abrirse. ¿Qué sentirías al probar una bebida que promete revelar los secretos del universo, pero que también amenaza con arrastrarte a la locura? Déjame tu opinión en los comentarios, y si el escalofrío aún recorre tu espalda, regálame un like y mantente atento, porque la siguiente historia nos llevará al corazón de la caverna donde los dioses guardan sus niños. Los vientos de la selva soplan con fuerza, y la noche se vuelve un manto de estrellas que parpadean como los ojos de los dioses. En la región de los antiguos mayas se cuenta la leyenda de los niños del Templo del Sol, un relato que ha sobrevivido a través de los siglos gracias a los cantos de los chamanes. Según la tradición, durante el solsticio de invierno, los sacerdotes del templo elegían a 3 niños de la aldea para ofrecerlos al dios del cielo, Kinich Ahau, como promesa de fertilidad y buena cosecha. Los niños eran llevados al interior de una caverna sagrada, donde la luz del sol se filtraba por una grieta en la roca, creando un haz dorado que iluminaba el altar de piedra. Los niños, vestidos con mantos de algodón blanco, cantaban una canción que hablaba de la unión entre el cielo y la tierra, mientras los sacerdotes derramaban sangre de jaguar sobre sus frentes. En ese momento la caverna resonó con el sonido de un tambor profundo, como el latido de un corazón gigante, y la grieta se amplió dejando entrar una luz que parecía fundirse con la sangre. La atmósfera se tornó densa, impregnada del aroma a madera quemada y a tierra húmeda, mientras las sombras se alargaban como dedos que intentaban tocar el cielo. De repente, una figura emergió de la luz, un ser de forma humana, pero con alas de plumas de quetzal y ojos que relucían como esmeraldas. Era el propio Kinich Ahau, descendiendo del firmamento para observar la ofrenda. Con una voz que resonó como el eco de los picos,
el dios anunció que los niños no serían sacrificados, sino que serían transformados en guardianes de la luz, seres que vivirían entre los humanos y los dioses, protegiendo la aldea de las sombras que acechaban en la selva. Sin embargo, el pacto tenía una condición: cada generación, una nueva tríada de niños debía ser elegida, y si alguna generación se negaba, la luz del sol se apagaría y la selva se volvería una noche eterna. Los niños, al aceptar su destino, sintieron cómo sus cuerpos se llenaban de una energía cálida, como el fuego que arde sin consumirse, y una marca dorada apareció en sus frentes, brillante como el sol naciente. Con el paso de los años, la historia se transformó en un susurro que los ancianos contaban a los niños antes de dormir, advirtiéndoles que la luz siempre está en riesgo. Aquellos que no respetaban el rito veían cómo la selva se cerraba sobre sus aldeas, con ramas que crujían como huesos rotos y con sombras que susurraban nombres prohibidos. La última generación que se atrevió a romper el pacto desapareció sin dejar rastro, y la caverna quedó sellada con la grieta ahora cubierta de musgo y lianas. ¿Te imaginas vivir bajo la constante amenaza de una noche sin fin, con el peso de una tradición que exige sacrificios para mantener la luz? Cuéntame en los comentarios cómo te sentirías si la luz del sol dependiera de la vida de niños inocentes. Si la historia ha tocado tus nervios, regálame un like y sigue atento, porque la penúltima historia nos lleva a los oscuros rincones de los desiertos, donde los dioses de la muerte acechan sin descanso. El aire se vuelve seco, y el calor del desierto se siente como una manta de fuego que aprieta el pecho. En la región andina, bajo la sombra de los imponentes volcanes, los antiguos pueblos quechuas veneraban al dios de la muerte, Supay, y a la diosa de la noche, Mama Quilla. En una noche sin estrellas, cuando la luna se ocultó tras una nube de polvo, los chamanes organizaron un ritual para invocar a los espíritus de los antepasados y obtener conocimiento prohibido. Se encendieron hogueras de quechua, y el humo se elevó como una columna negra que ardía contra el cielo.